pues después del susto que yo tuve cuando me lo pidieron, la verdad es que he gozado mucho con este trabajo, ¿no? Porque yo hace ya 7 años que no estoy en el gobierno general, ni estoy en los niveles de Roma y todo por ahí, en contacto directo con el movimiento, y poder otra vez bucear en aquellos momentos de la fundación, cuáles fueron los orígenes, los comienzos, pues ha sido para mí muy gozoso. Y lo he hecho verdaderamente con mucho gusto y recordando aquellos momentos y viendo impresionante el camino que hemos recorrido. Pero si habéis visto en el esquema que yo he dado, yo empiezo con unos jalones de historia, porque me parece importante que marquemos los hitos de nuestra historia. Y aunque esta primera parte la voy a hacer un poco rápidamente, sí que es importante releerla. ¿Por qué pongo yo nuestras raíces? Están en Prulla, en 1206. Y también yo tuve una alegría, yo ya estaba aquí en Valladolid, pero me llamaron para participar en aquel encuentro de Prulla en 1206, con ocasión del centenario, del 8º centenario de las hermanas. En el 2006. Perdón, en el 2006, en el 2006, después de los 800 años, que el padre Carlos Azpiro convocó a todos los promotores de la orden, los secretariados y representantes de todas las provincias y de todos los movimientos para organizar lo que él llamaba esa novena, decía él, de preparatoria a los 800 años de la fundación de la orden. Y fue muy interesante todos los trabajos que allí se hicieron y sobre todo los fundamentos, ¿no? Bueno, muy bonito de un inglés de Lee, aunque he visto que lo habéis retomado en la carpeta, y también de una hermana de Bárbara Beaumont, que es una historiadora, una hermana inglesa, pero que está actualmente en Francia o en Bélgica, me parece. Incluso en Fanjeaux han creado un grupo de historiadoras dominicas que están trabajando todos estos orígenes y son muy interesantes. Bueno, en la primavera de 1206, perdonad volverlo a oír, pero me parece importante, el obispo Diego de Osma, en Castilla, y el superior de cabildo de su catedral, que es Domingo de Caleruega, vuelven de Roma, donde han estado con el Papa Inocencio III, porque ellos tienen ya concluida la misión diplomática enviadas por el rey de Castilla a Dinamarca, y entonces le dicen al pontífice que sienten la llamada a evangelizar. Para ellos, los paganos más lejanos eran los de Europa del noroeste. Pero el Papa no acepta esta propuesta. Y el obispo regresan a Castilla. Diego y Domingo se encuentran en el sur de Francia, y cuando estamos aquí, pensemos en esa época, ellos habían salido por primera vez de su tierra, de donde ellos vivían, en Osma, ¿no? Y encuentran en ese sur de Francia el azote de la herejía. Recordamos el encuentro de Domingo con el mesonero, todos esos momentos de encuentro, de luchas, de discusiones. Y entonces, ¿qué les pasa a ellos ante esta situación? Les duelen los efectos producidos en el pueblo por la herejía. Y aquí os voy a leer un pequeño texto de nuestras constituciones, en un primer capítulo que tenemos, que se llama Dominicas, porque recoge de una manera global la vocación dominicana. Y dice así: como Jesús en Galilea, conmovido de lástima, enseña a las multitudes que le acosan, así Domingo, en el país de los cátaros, se encuentra estremecido e interpelado por esos hombres y mujeres sedientos de agua viva, hambrientos del pan de la palabra de Dios, que van errantes, decepcionados, heridos, humillados sin encontrar pastores según su corazón. Tenía, nos dice Jordán de Sajonia, un anhelo sorprendente y casi increíble por la salvación de todos los hombres.
de esta emoción primera, del amor compasivo, humilde y fuerte del apóstol, atento a discernir las súplicas y las llamadas de fuera, e incluso en el error, los balbuceos confusos de la verdad, brota la intuición creadora. Intentar vivir como los herejes, en pobreza y caridad fraterna, y enseñar como la Iglesia, en verdad. Es un texto que a mí me gusta mucho, porque los balbuceos de la verdad los seguimos encontrando hoy, cada uno de nosotros según nuestro momento histórico, nuestro siglo, los balbuceos de la verdad. Entonces, en esa Pascua del año 1206, el obispo Fulk de Toulouse concede al obispo Diego el uso de la iglesia de Santa María de Prulla. Y nos dicen las crónicas, para las mujeres convertidas por los pecadores, por los predicadores, encargados de predicar contra los herejes y expulsar la herejía. La concede para esas mujeres que están ya reunidas en comunidad, porque la comunidad va a ser inaugurada en la fiesta de San Juan Bautista el 27 de diciembre de 1206. Al año siguiente tenemos ya también noticia de que en la casa episcopal de Carcassonne el obispo Berenguer de Narbona dona a la priora y a las monjas recientemente convertidas por las palabras y ejemplos de Fray Domingo de Osma y sus compañeros, que habitan ahora y para siempre en el castro de Fanjeaux y en la iglesia de Santa María de Prulla en la diócesis de Toulouse, la iglesia de San Martín de Limoux en la diócesis de Narbona con sus diezmos y primicias. Es decir, que todavía las hermanas están en Prulla, no hay más que la iglesia. Ellas viven en Fanjeaux, que es el castro donde ya Domingo y sus predicadores residían. Y al concederles los diezmos y primicias de esta nueva iglesia, quiere decir para asentar la comunidad y los medios necesarios, primeramente construir los lugares de vida de las hermanas y de los hermanos allí en la zona de Prulla, y para el poder sostener la misión. Entonces, así nace esta primera comunidad dominicana, la Santa Predicación de Santa María de Prulla. Y es muy bonito siempre escuchar cómo se habla de la Santa Predicación de Prulla, formada por un grupo de mujeres convertidas del catarismo y por un grupo de predicadores que están junto a Domingo. Y me parece importante reseñar aquí que a esta primera comunidad se les unen los laicos, y hay constancia de un matrimonio, Ermenganda Godolin y su marido Sans Gasque, que se entregan a sí mismos y todos sus bienes al Señor Dios, a la Bienaventurada María y a todos los santos de Dios, y a la Santa Predicación, y al Señor Domingo de Osma, y a todos los hermanos y hermanas que son hoy y serán en el futuro. Tenemos ya aquí todos los miembros en general de la familia dominicana. Y nace la primera comunidad dominicana, la Santa Predicación de Prulla. Me parece importante rastrear al menos por encima este recorrido, porque comprender de dónde venimos nos ayuda a saber dónde estamos y a dónde vamos. Y a mí lo de los 800 años me da mucha confianza, porque si cogemos solamente con la historia, lo que ha ocurrido en estos 800 años, en la orden y fuera de la orden, los cambios, los terremotos históricos y cómo el carisma atraviesa esos 800 años, y le miramos hoy y cómo le vemos vivo y actual en nuestro siglo XXI. Nuestra historia es un elemento clave en el proceso de conocimiento también de nosotras mismas. Prulla, ¿qué es en los comienzos? Un centro de aprovisionamiento para los predicadores itinerantes y una casa para una comunidad de mujeres. Entre ese 1206 y 1211, la comunidad de Prulla obtiene el estatuto oficial de monasterio, y Domingo es el encargado de ella hasta 1214.
En este espacio de tiempo, antes de la erección del monasterio y el establecimiento de la clausura, según las reglas canónicas, podemos nosotros hacernos la pregunta: ¿y nosotras, dominicas apostólicas, podemos encontrarnos en esta primera piedra de la fundación? En ese primer momento ni siquiera estaban todas las hermanas abajo, en Prulla, o sea que idas y venidas existían. Y esas mujeres convertidas que eran ya y habían sido grandes predicadoras también en el catarismo, pues parece imposible que no participaran en uno u otro proyecto de esos grupos itinerantes que eran muy activos en toda la zona de Pruy, que la llaman la zona del Lauragais. Y existe una tesis doctoral de una hermana de nuestra congregación, defendida en la Universidad de París IV en el 1990, que estudia esto. Dice que la presencia de las hermanas de Prulla antes de la erección canónica del monasterio fue activa en los equipos de predicación. Lo que también hay que reconocer que esta tesis en este momento actualmente no está muy aceptada unánimemente, no todo el mundo está de acuerdo con esta tesis, pero existe y hay datos para ella. Y Bárbara Beaumont también dice en la conferencia que hizo en Pruy en 2006, que se llama Reavivar la llama del carisma con la llegada de los predicadores, porque ella dice que la fundación es con la llegada de los predicadores. Dice: no resulta exagerado decir que no solamente Prulla constituye las primicias de la orden, en tanto que primera comunidad de religiosas fundada por Domingo, pero también que la Santa Predicación presenta los fundamentos de aquello que se va a llamar después la familia dominicana. Ella dice: esta expresión familia dominicana se empleaba de manera normal en los siglos XVII hasta el XIX. Y entonces añade ella aquí una pequeña frase que dice: aquí hay con qué refutar a los escépticos que les gustaría creer que esta noción de familia dominicana fue inventada en el siglo XX. La encontramos en nuestras raíces. La Santa Predicación de Prulla nos ha legado la experiencia de la vida dominicana, profundamente enraizada en la contemplación de la palabra, la vida fraterna, el estudio y el dinamismo apostólico. Prulla está en el origen de la formación y fundación de los primeros monasterios de la Orden de Predicadores, cuando Domingo recoge también a aquellas mujeres que vivían en pequeñas comunidades en Roma, que es el origen del San Sisto de Roma. Vienen hermanas de Prulla para esa primera comunidad en Roma. Luego también de Prulla van a Bolonia para la fundación del monasterio de Santa Inés. Y a lo largo de estos 800 años de otros muchos monasterios. Y fijaos que incluso en el siglo XX tenemos dos fundaciones importantes de Prulla: la fundación del monasterio de las dominicas, de las monjas dominicas en Canadá, en Bertheville, y también la fundación del monasterio en Brasil, en el año 40, me parece que es, San Roque en Brasil. Desde los dominicos de Toulouse, que son los primeros que van y que fundan la provincia de Brasil, estaban deseando poder tener también monjas dominicas, y es en los años 40 la fundación del monasterio de San Roque. De aquí venimos, y en nuestra rica y plural historia, las hermanas de vida apostólica, podemos decir: Prulla es nuestra madre, como lo es de la Orden de Predicadores. Después, otro hito importante de la historia es la fundación de las congregaciones de dominicas apostólicas. Yo aquí no he hecho un estudio exhaustivo, solamente me he limitado a las hermanas dominicas que estamos en España, viendo dónde estaban las primeras comunidades. Empiezo por primeras comunidades, porque al principio de esas comunidades van a surgir la mayoría de las congregaciones. El padre Carlos decía en la presentación de los trabajos
de este encuentro de Prulla, decía: las hermanas apostólicas añadirán sus talentos, su generosidad, su creatividad e idearán otras formas de predicación para convocar a la gente más alejada de la Iglesia y darles el testimonio de la caridad. Después, al final, también acabo con una cita del padre Bruno en la carta tan bonita que nos ha escrito este año sobre la predicación y las dominicas. El origen de todas nuestras fundaciones siempre lo encontramos o en un monasterio de vida regular con clausura papal, o un beaterio dominicano, o una laica que reúne a un grupo de jóvenes en torno a una misión, o a un dominico que forma e inicia en la vida dominicana a un grupo de jóvenes con el fin de anunciar la palabra y servir la misión. Siempre encontramos esto en los orígenes. Y nuestra historia es una historia dinámica, rica y plural. Plural porque se da en distintos sitios, en distintos tiempos de la historia, pero siempre tiene un mismo objetivo: el anuncio de la buena nueva. Y porque se da a lo largo del tiempo y distintos lugares, los matices pueden ser diferentes, y de hecho esa es nuestra riqueza, son diferentes, pero siempre con un denominador que es común a todas nosotras: la pasión por el anuncio de la palabra, la predicación y el servicio a los más necesitados desde nuestras vidas comunitarias, nuestras vidas fraternas vividas en comunidad. Vamos a hacer ahora un breve recorrido por nuestras fundaciones. Si alguna cosa no es exacto, pues me lo decís y yo rápidamente lo corrijo. En España, la primera comunidad de la que tenemos conocimiento es en 1400 y es la comunidad de un grupo de mujeres en Pamplona. Esta comunidad está en el origen de las dominicas de la enseñanza de la Inmaculada Concepción, 1400. La congregación se constituye como congregación de derecho diocesano en 1954. Pamplona. Vamos a irnos ahora a Granada. En 1539 se funda el Beaterio Dominicano de Santo Domingo en Granada, que es la primera comunidad de la congregación de Santo Domingo, que será fundada en 1907 por la Madre Teresa Titos Garzón. Ahora vamos a Francia. En 1621 se funda en Chalon-sur-Saône, Francia, un monasterio dominicano. Es la primera comunidad de la futura congregación romana de Santo Domingo. Es mi congregación. En los años 1852, 53 y siguientes tienen lugar las fundaciones de las 5 congregaciones que formarán en 1956-57 la congregación actual. Pero nuestra primera comunidad, 1621. En 1696, Marie Puspin fundó en Sainville, Francia, una comunidad de dominicas dedicadas al servicio de la parroquia, para instrucción de la juventud y cuidado de los enfermos. En 1897, la congregación es reconocida como congregación dominicana y las dominicas de la Presentación se agregan a la orden en 1959, aunque en el origen había un padre dominico y la madre Puspin quisieron que fueran dominicas, pero luego tardan a agregarse a la orden. En 1799, en Jerez de la Frontera, la Madre María Antonia de Jesús Tirado funda un beaterio de la Orden de Predicadores. Y esta es la primera comunidad de las dominicas del Santísimo Sacramento, que será fundada en 1915. En 1856, el padre Coll funda las dominicas de la Anunciata en Vic. En 1869,
en Francia, en Toulouse, tiene lugar la fundación de las Dominicas de la Inmaculada Concepción. La fundadora es la madre Edwige Portalet. En 1887 se funda la Congregación de las Dominicas Misioneras de Santo Domingo en Ocaña, Toledo. En 1895, Monseñor José Cueto y la Madre Pilar fundan las Dominicas Misioneras de la Sagrada Familia en Las Palmas de Gran Canaria. En 1918, fundación en Perú de las Dominicas Misioneras del Rosario. Monseñor Ramón Zubieta y la Madre Ascensión Nicol, ambos dominicos, fundan la congregación en respuesta a la Iglesia misionera. Yo me he parado aquí, pero realmente ha habido otras fundaciones y para no ir muy lejos, las hermanas las hermanas del Cordero es una fundación de los años 1982, una cosa por ahí, fundadas por un grupo que surge de nuestra congregación en Francia y que además ahora ya se las va conociendo más aquí en España porque están en España. Y también por decir que como el carisma y también la actualidad es uno de los grupos que más o menos también les unen las comunidades nuevas, ¿no? Las comunidades de los movimientos, las nuevas comunidades. El padre Bruno Cadoré, nuestro maestro general, nos ha escrito una carta muy bonita en el mes de enero de este mismo año, que se titula «Ve a decirles a mis hermanos, las dominicas y la evangelización». Y en ella nos dice: es imposible enumerar los innumerables compromisos, amistades y obras realizados por las hermanas apostólicas de la Orden. Son siempre presencias y actos que hacen de la palabra una buena nueva para sus contemporáneos, con la preocupación específica de encontrar cómo traducir el deseo de que se encienda el fuego de la gracia del Espíritu Santo en este mundo. Pues vamos ahora a pasar, una vez que tenemos los hitos o los jalones de la historia, al movimiento internacional de hermanas dominicas en el siglo XX. Ya sabéis que las siglas vienen del inglés, de las Dominican Sister Internacional, DSI, pero que también se ha traducido en Hermanas Dominicas Internacionales para nosotros. Alguna vez podéis ver HDS, o también SDH, Sœurs Dominicaines Internationales, en las 3 lenguas oficiales. ¿Qué es el DSI? Es un movimiento, y en esto Margaret, que está en el origen de este movimiento y que ha sido la primera coordinadora internacional, se ha debatido mucho defendiéndolo. No empecemos por una estructura, no empecemos por algo rígido, que luego no estemos metidos en la rigidez de la estructura y sea difícil adaptar. Vamos a hacer movimiento. Es decir, nos vamos a unir porque nos hemos movido, porque nos movemos, las hermanas dominicas apostólicas, porque ¿qué queríamos y qué queremos? Primero, buscar lazos entre todas nosotras, a través del mundo, con el objetivo en el que siempre está todo este movimiento, para el bien de la misión de la Orden. Siempre, en todo es la misión de la Orden, el bien de la misión, y ante la conciencia de que solas podemos muy poco, y solo esa unión hace realmente nuestra fuerza. ¿Cuáles son los comienzos? Yo aquí, esta reflexión la hago yo personalmente, a lo mejor se puede completar, pero durante un momento cada uno estábamos en nuestras casas, en nuestros conventos, y cuando yo llegué al convento hace 40 años, pues igual, nos conocíamos más o menos. Pero como en los años de la primera mitad del siglo pasado las dominicas tuvieron un desarrollo, un gran desarrollo, es decir, de nombre, de congregaciones, de número de hermanas, pues entonces hace que estas hermanas, con ocasión, después del concilio que hubo también todo el movimiento de renovación, se encontraron
y se encontraron allí donde ellas asistían, que eran a los diferentes cursos de formación teológica, pastoral, educación, servicios sociales. Y entonces nos empezamos a conocer, y me refiero aquí a las hermanas de la base. Las hermanas nuestras francesas cuentan que ellas en el norte de Francia existían 3 o 4 colegios, pero en una zona bastante cercana, de dominicas, y estaban en la misma zona administrativa, y se encontraban cuando había organizaciones, y decían: si tenemos el mismo hábito, si cuando hablamos de nuestros objetivos educativos son los mismos, si hablamos realmente un lenguaje común, algo tendríamos que hacer para que estos colegios pudiésemos trabajar y pertenecer a la misma congregación. Siempre dicen que la unión nuestra empezó por las hermanas, que se encontraban verdaderamente juntas y que se veían. Y esto pasaba aquí también. A nivel de base tenemos ocasiones de encuentro. Y entonces en esos encuentros, ¿qué hacemos? Nos conocemos y descubrimos que tenemos rasgos comunes. Y esa también es una característica nuestra. Ya puedes ir a una casa de religiosas dominicas, donde sea, que te vas a encontrar con las piedras fundamentales de lo que es nuestra vida, allí donde estés. Las prioras también se reunían, y además en distintos niveles, tanto a nivel nacional como a nivel regional o internacional. Y las superioras generales empiezan a encontrarse en las reuniones cada 2 años en esa época de la Unión Internacional de Superioras Generales en Roma. Se encuentran las americanas, se encuentran las hermanas que vienen de Francia, las distintas lenguas, y empiezan entonces a compartir la vida y los proyectos de cada una de sus congregaciones, y se van acercando. Y es en la década de 1980, que realmente relativamente hace poco, en Santa Sabina, cuando vienen las prioras generales a los encuentros de la Unión Internacional, empieza a haber una serie de reuniones. Y yo creo que al principio es Timothy, el maestro general, las invita. Dice: no os vayáis de Roma sin venir a Santa Sabina, vamos a encontrarnos, vamos a vernos. Eso en el año 80. Y en 1989, la priora general de una congregación de África del Sur invitó a un grupo pequeño de hermanas a reunirse, de lengua anglófona estamos todavía, a reunirse en una de las casas de estudios que había en Roma de dominicana, para reflexionar sobre la vocación y la misión común. Este grupo se encuentra de nuevo en 1991, siempre a raíz de sus encuentros en Roma, para discutir el tema: las dominicas unidas en la misión. En estos momentos siempre es cuestión nuestra, es decir, vamos a ver qué misión común tenemos, cómo podemos estar unidas en la misión. Y la idea de una unión mundial empezaba a manifestarse también en otras partes del mundo, y sobre todo en América Latina. ¿Por qué? Porque en América Latina las hermanas llevaban mucho camino recorrido de trabajo juntas, de reuniones, de encuentros. Y la hermana Verónica Rafferty, que muchos de vosotros y vosotras conocéis, en enero de 1991 escribe en el IDI haciendo esta propuesta. Pero que solo hace falta ser Verónica Rafferty para hacerlo, porque ella misma coge la pluma y dice: mira, estamos pensando esto, y lo lanza al IDI, a toda la orden, a todos nosotros. Y cuando se dio en 1991 en México el Congreso de la Misión de la Orden, Verónica convocó y dijo a las hermanas apostólicas: quiero hablar con vosotras, estamos aquí reunidas, todas las hermanas apostólicas nos vamos a reunir, y presenta toda la idea de la unión mundial. Y la verdad que yo es la primera vez que lo escuché, porque el IDI reconozco que había sido publicado, pero yo no me había enterado, o no lo había comprendido, o no me había interesado. Y en el capítulo general de la Orden, un año después, en 1992, se habla de la unión mundial y de las necesidades, por lo menos se dice. En mayo de 1993, 33 dominicas de habla inglesa se reúnen nuevamente, y entonces invitan a hermanas de otras lenguas sobre este tema. Ya vamos avanzando.
mujeres y hombres dominicos asociados en la evangelización. Y realmente el papel que jugó Timothy Radcliffe, el maestro de la orden, fue fundamental. Fue fundamental en el origen por la convocatoria, pero después hizo algo importantísimo. Ofreció todo el apoyo y las instalaciones de la orden en Santa Sabina para este movimiento. Entonces, cuando ya nosotras empezamos a movernos y empezamos a hacer algo, tuvimos siempre y tenemos el apoyo de la orden. Y él dijo, ¿en Santa Sabina habrá algún sitio? Pues sí, mira, allá abajo hay una zona que no hay más. Mira, está el pasillo lleno de libros, porque es que todavía no se han organizado los libros de alguien que había venido. Pero mira, está una zona que es muy grande, ahí vos podéis instalar. Y entonces Margaret Ormond, que acababa de ser priora general de su congregación, se queda en Roma y empieza a preparar la primera asamblea de las Dominicas Internacionales, que tiene lugar en 1995. Fue en el mes de mayo y nos reunimos unas 80 prioras generales en la casa de los hermanos de las escuelas cristianas en Vía Aurelia y votamos a favor de la creación del movimiento de hermanas dominicas internacionales. Un testigo dice: todo ocurrió en 24 horas. A pesar de que hablábamos 5 idiomas diferentes, nos dimos cuenta de que solo juntas podíamos proseguir con nuestra misión común de predicar el Evangelio de justicia y paz en colaboración con la familia dominicana. En esta asamblea se elige el primer consejo coordinador. Cada una estábamos en nuestro rincón. Yo entonces vivía en París. Otra hermana venía de Australia, otra hermana de Argentina. Margaret es americana, pero estaba en Roma. Al principio no había ninguna estructura, solamente fueron 5 personas, 5 hermanas, a las cuales nos dicen: empezad esto. Lo que sí que hicimos en la asamblea fue presentar unos objetivos, y se establecieron unos objetivos que han sido y son objetivos que se van enriqueciendo a lo largo del tiempo, pero que están en la base del movimiento y son muy importantes. El primero es el apoyo mutuo. Nosotras lo necesitábamos y lo sentíamos, porque teníamos que vivir ese carisma y necesitábamos apoyarnos para proclamar y promover nuestra identidad de mujeres predicadoras. Y aunque hay momentos en los que esta identidad es reivindicativa, aunque hay momentos que se lucha por ella, era importante decirlo, porque a las primeras que nos teníamos que convencer, y ayer lo dijo Felicísimo muy bien, es a nosotras mismas, que somos mujeres predicadoras y que nosotras tenemos la misión y la responsabilidad de vivir el carisma de la predicación. O sea, primero el apoyo mutuo, la vivencia del carisma. Después, facilitar la comunicación y el trabajo en red. Y en esos estatutos pusimos entre paréntesis Internet. Yo, por ejemplo, en ese año no tenía correo electrónico. Manejar el ordenador sí lo manejaba, porque para escribir y demás era mucho más práctico que los medios anteriores. Pero todavía no estábamos en las autopistas de la comunicación. Pero nos parecía importante que tanto a nivel regional como internacional necesitábamos comunicarnos y que teníamos medios para hacerlo. Era facilitar ese trabajo. Pero claro, facilitar ese trabajo era reconocer aquellos lugares donde a las dominicas no tenían acceso a ello, y entonces apoyar, buscar para que todo el mundo tuviese el acceso. Después, algo muy importante en el carisma nuestro es fomentar un orden mundial más misericordioso, promoviendo la justicia, la paz y la integridad de la creación y los derechos humanos, en especial en las mujeres, puesto que nosotras vimos trabajamos mucho con las mujeres. Y promover y desarrollar iniciativas de colaboración en el ámbito de la familia dominicana en general.
Los aciertos de esta primera organización yo creo que fueron en no hacer algo muy rígido, sino decir es un movimiento. Pero claro, uno de los objetivos que tenían estas hermanas en esta estructura ágil era buscar, encontrar todas aquellas estructuras de organización que ya existían. Por ejemplo, en Francia las hermanas estaban ya unidas en un que llaman ellas el Groupement Fraternel y ya trabajaban en una cierta coordinación. En España estaba Sedes y ya trabajábamos en una coordinación. Las hermanas de Estados Unidos estaban ya reunidas y la Dominican Leadership Conference incluso se reunían ellas y también los provinciales de los dominicos. En América Latina, como ya os digo, ya lo hacían, ¿no? O sea, primero había que ir allí donde estaban las organizaciones dominicanas para presentar, para conocer y sobre todo para poder utilizar, quiero decir, entre comillas, o sea, para poder ya utilizar los medios que ya estaban y que íbamos a poner en común. Y así nos dimos 2 años, porque en aquella época la Unión Internacional de Superiores Generales se reunía cada 2 años en Roma. O sea que en el año 97 volvimos a reunirnos en Roma. Y entonces aquí lo que es importante es que se prosigue la organización de las estructuras continentales. Al principio cada uno éramos de un sitio y trabajamos allí donde estábamos, pero aquí ya se van viendo estructuras continentales que eran muy importantes. En Asia, en África, en Europa y en América. Y América del Norte y del Sur. Se presentan unos estatutos para ser experimentados. Y una de las hermanas también dice, que me parece importante leerlo, desde entonces hemos forjado una manera diferente de estar juntas. Es más inclusiva y menos jurídica, como lo demuestra la creación de las estructuras continentales en Asia, África y Europa. Hemos intentado realizar una comunicación que supere fronteras continentales y las barreras lingüísticas, que eso es un gran hándicap para nosotras. ¿Por qué? Porque hemos intercambiado noticias, ideas y recursos humanos. En 2001, aquí hay un margen más de tiempo porque ni la UI se reunió en ocasión del año el año 2000, como había en Roma mucho movimiento, entonces hasta el 2001 no nos reunimos. Y entonces vinimos a Caleruega. Solo tenía Margaret y me acuerdo que Margaret decía, mira Rosario, vamos a hacerlo porque contigo vamos a tener el apoyo español, tenemos que ir a Caleruega. Y yo recuerdo las 2 veces que vinimos a Caleruega una experiencia inolvidable, porque también era muy impresionante para nosotros ver aquellas hermanas nuestras que nunca habían estado en Caleruega y hacer la experiencia de venir aquí, eso es único. Caleruega acoge a las prioras generales de las diferentes congregaciones dominicanas, porque Caleruega, cuna de nuestro Padre, es también el origen común de nuestra espiritualidad, desarrollada y caracterizada por las diferentes culturas de las que veníamos. Nuestra vocación en el seno de la Orden es la respuesta de ese secular carisma a los desafíos del mundo globalizado, porque nuestras congregaciones fueron surgiendo como respuesta a las necesidades en diferentes lugares y tiempos a lo largo de la historia. Entonces, en esta asamblea se pusieron 4 puntos en torno a los objetivos que era importante seguir trabajando. En la comunicación, continuar promoviendo la comunicación entre los miembros de la DSI a través de la tecnología, pero también ya el intercambio de hermanas, de ideas, de visitas y el nombramiento también de las personas que fuesen necesarias para cumplir el objetivo. La formación teológica. Este fue otro de los puntos que fue importantísimo. Ayer Felicísimo hablaba de las hermanas de Vietnam, de las congregaciones de Vietnam que tienen el mismo hábito, las mismas constituciones. Sin embargo, yo creo que también geográficamente es importante que conserven cada una allí donde están, porque son presencias muy importantes. Pero una de las organizaciones que ellas tienen es una casa, un centro de estudios para todas las hermanas.
y nos decían: necesitamos hermanas preparadas para ser profesoras en este centro. Y yo recuerdo desde aquellos primeros años buscamos en Roma becas y todos los medios que había para que viniesen hermanas de Vietnam a estudiar. Y efectivamente hay hermanas que han hecho sus estudios, sus doctorados, que han vuelto y que ahora están trabajando en el centro de estudios y trabajando en las diócesis y también en el gobierno de sus propias congregaciones. Es decir, que los estudios de las hermanas, pero también intercambio de cursos, de profesores, de conferencias, de ir de unos sitios a otros y tener una base de datos sobre las teólogas dominicas. Aquí también es muy importante. En América Latina ya había un grupo de teólogas dominicas, pero también se les dio un apoyo muy importante, y también conociendo a través de otros grupos de teólogas que había en otros lugares. También en esta asamblea de Caleruega veníamos de la UIS, de la Unión Internacional, donde se había trabajado mucho todo el problema de las mujeres, la prostitución y la inmigración, que era un problema candente en aquel momento. Entonces nosotras dijimos: vamos también a trabajar y a concentrar nuestra atención en los problemas de las mujeres de todo el mundo, como la inmigración y la prostitución. Y también aquí se anotó colaboración con los frailes. Y creo que no es tampoco ningún secreto, porque aquí tanto somos responsables unos que otras. No era fácil la colaboración por parte de unos y de otras. Entonces, así como al principio decíamos en los estatutos, en los objetivos, vamos a colaborar en el seno de la vida dominicana, aquí ya se dice: colaboración con los frailes, promover una colaboración más estrecha en los campos de justicia y paz, comunicación y otros. Es decir, nos poníamos nosotros en causa: vamos a promover esa comunicación. En el año 2004 volvemos otra vez a Caleruega. Volvamos a Caleruega, bebamos del pozo y profeticemos. Fueron unos días muy bonitos, de gozo, de fraternidad dominicana, de búsqueda seria de caminos de futuro. Y entonces aquí ya empezaba a decir: vamos a ver qué proyectos comunes estamos ya realizando, porque ya hay que empezar a hacer balances, ¿no? A ver dónde estamos y cómo estamos colaborando para ellos. Se había iniciado un curso para formadoras de habla inglesa en los países de África, y ya estaba en el tercer año. También se habían hecho unos talleres de espiritualidad dominicana para nuestras hermanas en Europa Oriental y Central, lo que antes llamábamos Europa del Este, que es en la época del fin de la caída del comunismo, y que empiezan a surgir un gran número primero por todo lo que estaba allí latente, y de vocaciones, y necesitaban formación. Estaban viniendo ya a estudiar a Europa, a Roma, pero era importante también ir allí. Entonces hubo unos talleres de espiritualidad dominicana que ya estaban en el tercer ciclo. Y luego también los proyectos de solidaridad con nuestras familias en Irak y Palestina. Si recordáis, cuando toda la guerra de Irak, entonces esa fue una hermana americana, yo creo que es Toni Harris la que tuvo esa idea, que ahora es promotora de justicia y paz, copromotora, en el que dijo: pero si tenemos familia en Irak, ¿pero qué está pasando en Irak si nosotros tenemos familia? ¿Os acordáis? Tengo familia en Irak. Y luego también con todos los cristianos en Palestina, que estaban viviendo un momento muy difícil, y entonces se hizo todo un proyecto de poder colaborar en que ellos siguiesen trabajando la madera, y después pudiéndolo nosotros expandir y vender un poco en todos nuestros lugares. Y en aquella tuvimos una misa aquí en Caleruega al final, una misa final de envío, que vino el obispo, yo creo que era don Teodoro entonces, el obispo de Burgos. Y recuerdo que al acabar la misa nos dijo que no se podía ir sin comunicarnos su emoción, que él estaba profundamente conmocionado de venir a este pueblo, de venir a Caleruega, de venir a ese pueblo donde un niño del pueblo, como aquellos que hemos visto por la calle corretear, sale de Caleruega, y luego después de 8 siglos vuelven aquí miembros, ya que en ese sentido éramos las hermanas, también había muchos hermanos con nosotras, dominicos, y vienen de todo el mundo, como esa ida y venida de lo que puede representar el carisma de la predicación a lo largo de estos años. Y una de nuestras hermanas dijo en esta asamblea:
Estos son solo algunos de los modos de poner nuestro mundo al revés, al modo dominicano, porque modestia no nos falta, ¿eh? En esta asamblea queremos seguir el camino iniciado, y el mejor modo de hacerlo es comprometernos juntas en la reflexión y formación teológicas. Este es nuestro estilo de dominicas, que además es subversivo. Hacer teología juntas forja nuevas posibilidades para nuestro mundo de hoy y también para nuestra comprensión del mismo. Eso es verdad, es muy importante, porque no solamente es lo que nosotros decimos, ¿cómo lo comprendemos nosotros? Hasta aquí yo he estado en todas estas asambleas. A partir de aquí lo he vivido, pero yo ya no he estado en ellas. Pero estas últimas son muy importantes. Yo no sé cómo estáis de cansancio, si queréis que cortemos un poco o seguimos. Yo tengo la quinta a la sexta y luego a lo mejor preparar el futuro. A lo mejor hacemos la quinta y la sexta, que son todas las... y descansamos y luego volvemos para preparar el futuro. La quinta asamblea tuvo lugar en Roma en 2007. Y otro mundo es posible cuando liberamos la plenitud de nuestra predicación. Recordáis que son aquellas épocas de el otro mundo es posible. Hay una carta sobre la vocación teológica de las dominicas que es muy bonita y dice así: como mujeres dominicas empeñadas en la predicación del Evangelio y en la realización de un orden mundial más compasivo, nosotras como domingo estamos llamadas a hablar con Dios o de Dios en la realidad concreta en la que nos encontramos. En esta asamblea los informes del trabajo realizados en las distintas zonas, África, América del Norte, Latina y el Caribe, ya se va dilatando los lugares, Europa, Asia, Pacífico, muestran la amplitud de lo realizado. Es impresionante constatar el camino iniciado, los proyectos realizados y la respuesta recibida. Eso es importantísimo, porque no solo se han hecho proyectos, sino que la respuesta ha sido siempre masiva. Entre ellos, continúan los proyectos de solidaridad con las familias palestinas, con las hermanas de Irak, que además fijaos cómo se iba cada vez más poniendo más difícil, y también en catástrofes naturales como el tsunami en Asia y el Katrina en Estados Unidos, o sea que nos tocaba a todos, ya fuese Estados Unidos, ya fuese. También una cosa muy importante y un paso es que nuestro movimiento empieza a colaborar y apoyar en los secretariados de la orden, es decir, en el movimiento juvenil dominicano y en el voluntariado internacional dominicano. Empieza a haber siempre, igual que para Justicia y Paz había un hermano y una hermana, en estos dos movimientos empieza a haber, unas veces es un hermano, otras veces es una hermana, pero están colaborando ya. Eso fue importante, porque al principio llegamos y las cosas estaban más o menos organizadas, colaboramos, pero después ya se empieza a colaborar a partes iguales. Y yo creo que en este momento la promotora del movimiento juvenil es una hermana, Ginebra, de nuestra congregación, y también del Voluntariado Internacional Dominicano es una hermana misionera de Santo Domingo. Una hermana que participó en un curso de animación en Perú decía: la unidad de las diferentes congregaciones hace que nos sintamos más iglesia y nos identifiquemos mejor con el deseo de Cristo de que todos seamos uno. Pasamos entonces en el 2010, fijaos que hace 15 años del movimiento, y estamos en Roma. La asamblea tiene lugar en Roma, es la última asamblea que se ha realizado, la próxima será el año que viene, en 2013, y el título es Preparando nuestro futuro, con realismo, audacia y esperanza. Durante la preparación de esta asamblea, la coordinadora ya es la hermana Fabiola Velázquez, de las Dominicas de la Presentación. Ella hace un trabajo enorme de visitas, de conocimiento de lugares, y entonces dice cómo empieza a sentir, y llegan a Roma, realmente una necesidad muy grande. Hay que dar sentido a los estímulos, pero también a los temores que hay. ¿Por qué? Porque el futuro de la vida religiosa
nos puede coger desprevenidas y tenemos que prepararnos para este futuro. Porque ya si había disminución de vocaciones, crisis, también habíamos tomado conciencia que donde faltaba la formación teológica y dominicana, se volvía a tener la misma reacción. Problemas colectivos solo pueden ser afrontados de un modo comunitario, juntas. Tenemos que vivirlo también en estilo dominicano, es decir, vamos a contemplar lo que nos está pasando y vamos a darlo contemplado. Entonces se organiza, la hermana Fabiola trabaja y envía un documento de trabajo durante 2 años con una serie de preguntas, un cuaderno, un dossier, para ver cuáles son, con un cuestionario preparatorio de la asamblea, cuáles son las reacciones de los distintos sitios del mundo. Y al final de ese recorrido, que fue un recorrido muy interesante, muy participativo, tuvo lugar la Asamblea General y las prioras generales pudieron expresar cuáles eran sus temores, cuáles eran sus necesidades, cuáles eran realmente lo que ellas estaban buscando hoy y cómo teníamos que prepararnos al futuro. Y hay 3 palabras claves en esta asamblea. Realismo, es decir, tenemos que ser capaces de ver la situación tal cual es. Audacia, tenemos que pasar con audacia para ver cómo se puede solucionar, y también esperanza, que fueron los 3 puntos, el hilo conductor de todos estos trabajos. Yo, si queréis, paramos un poco ahora para dejar, porque en este punto final, que el preparar el futuro con realismo, audacia y esperanza, pues aquí es donde podemos también tener cosas en las que el diálogo y la comunicación, porque ese es el momento actual, está un poco. Pues si queréis, descansamos ahora un momento. ¿Cuánto os parece? 15. Un poco más, ¿no? Bueno, lo que tú digas. No, yo creo que porque da tiempo, a lo mejor un poco más, ¿no? Para poder también hablar entre nosotros. ¿Media hora? Media hora decimos, ¿eh? A las 12 estamos aquí. Bueno, voy a tomar el tercer punto de esta exposición, que es preparar el futuro con realismo, audacia y esperanza. Estamos en el siglo XXI y siguientes. En este tercer apartado yo he cogido el trabajo realizado recientemente por el secretariado de la DSI para preparar la próxima Asamblea General del año que viene, de 2013. Y empieza con una referencia y unas estadísticas. Hermanas dominicas en el mundo. Esta estadística las han realizado las hermanas Hélène Alford y Bárbara Sena en Roma. Comparan dos momentos, las estadísticas de 1998 y las estadísticas de 2010. Creo que en el 98 fue la primera vez que hicimos estadísticas técnicamente, y en el 2010 fueron las últimas de esta asamblea. El número de congregaciones miembros disminuye en 7, porque entre medias se da la unión de las 7 congregaciones americanas. O sea que ahora somos 153 congregaciones dominicas que forman parte del movimiento. Yo creo que prácticamente están todas, ¿eh? A lo mejor hay alguna que no, pero el número de hermanas. El número de hermanas éramos 31.796 en el año 1998 y en el 2010 25.423. Hay una disminución, pero yo no encuentro que sea tanta cuando se ve el conjunto global. Yo, en los 2 capítulos generales de mi congregación que he tenido que preparar, cada 6 años hemos tenido en esos años una disminución de 100 hermanas. Si en un grupo pequeño la disminución es de 100 hermanas, en un grupo tan grande, ¿por qué? Porque actualmente hay lugares donde las congregaciones disminuyen, pero hay otros donde están aumentando. Hay un punto muy importante que es positivo y son los países de misión. Y esto es algo también que forma parte de... No hemos disminuido los países de misión, al contrario, hemos aumentado. Había 106 países de misión y en el 2010 111.
O sea, la misión sigue creciendo y se sigue yendo a aquellos lugares que sean necesarios y donde no estábamos. Luego hacen referencia a dónde están las casas generales. Entonces aquí sí que hay que reconocer que Europa sigue siendo prácticamente la mitad, porque si éramos 160, había 84 casas generales en Europa. No quiere decir que estén la mayor parte en Roma, pero hay casas generales en Francia, en España, en Italia, en muchas congregaciones, y es donde está la gran mayoría. En cambio, en África es donde hay menos casas generales, 6 en 2010, en Asia-Pacífico alguna más, 24, en América Latina 18 y en América del Norte 22. Después también en las estadísticas nos dan el tamaño de las congregaciones. En el tamaño de las congregaciones, entre 1998 y 2009, que es lo que yo voy a coger, hay algo que es significativo. Las congregaciones con menos de 100 miembros aumentan. Prácticamente son la mitad. Las congregaciones con menos de 100 miembros. Y después, entre 100 y 200 hay un 18%, entre 200 y 300, 14%, y más de 300, un 13%. Son las más numerosas, porque además hay muchas congregaciones que son jóvenes, las más modernas, pero hay muchas congregaciones que tenemos la edad muy alta, y entonces en estas de la edad muy alta son las que más están disminuyendo. Yo, para este tema de las estadísticas y para este tema de los números, cuando preparé el primer capítulo general que tuve que preparar, siendo yo priora general, para dar cuenta, estudié mucho este tema de la disminución. Y había unos estudios hechos en Estados Unidos que decían que no había tanto que mirar el número actual, sino que lo que había que mirar fue el número hace 20, 30 años, que hubo, lo que decían allí, un pic en la estadística. ¿Por qué? Porque hubo muchísimas vocaciones. Y decía, la vida religiosa nunca ha sido mayoritaria ni numerosísima, pero ha habido momentos en la historia y en ciertos lugares donde ha habido muchísimas vocaciones. Entonces, eso es lo que nosotros ahora estamos viviendo. Todas esas personas que entraron en estos años ahora son personas mayores. Nosotros tuvimos también unas estadísticas, que me acuerdo que era un padre francés, y decía, en los años finales del siglo XX, principios del XXI, ustedes van a tener muchísimas hermanas mayores y va a ser muy difícil. Y efectivamente, vamos, lo vio estadísticamente, ¿no? ¿Por qué? Porque el número de jóvenes y el número de personas que van llegando no se puede ni comparar, o sea, no se puede equilibrar, sino que van a ser todavía unos años de disminución, que no quiere decir que sean años en los que no haya no solamente actividad, sino dinamismo apostólico. La prueba que, a pesar de todo, nosotras, las dominicas, hemos aumentado los países de misión. Entonces, uno de los puntos que pongo yo aquí es explorar y promover iniciativas de colaboración. Entonces, los análisis, el discernimiento, la toma de decisiones para unir fuerzas no han faltado en estos años. Entonces ha habido colaboraciones muy fuertes. Y el ejemplo de la congregación americana, las Hermanas de la Paz, las Hermanas Dominicas de la Paz, de la que es actualmente priora general Margaret, que es la unión de 7 congregaciones dominicas apostólicas, llevaba preparándose porque llevaban ya trabajando juntas en distintos sectores y tenían ya muchos puntos comunes. Entonces, fue un poco como un fruto maduro. Esta congregación cuenta ahora con 630 hermanas y con numerosos laicos asociados, porque las hermanas americanas fueron de las primeras que asociaron a la misión los laicos. Entonces, en la actualidad, ¿qué pasa o cómo estamos? Hay otras congregaciones que viven esta experiencia de búsqueda responsable, pues que con el deseo de poder llegar a mejores resultados, pero es un desafío muy grande,
¿Por qué? Porque hay congregaciones que son demasiado pequeñas, otras que cuentan con gran número de hermanas mayores, en otras hace años que no entran nuevas vocaciones. Y sí que la pregunta surge, ¿qué es lo mejor para estas congregaciones hoy? ¿Seguir acabando solas o buscar alianzas, uniones u otras posibilidades? Entonces hay camino, y yo creo que Fabiola ha trabajado esto mucho, poco con sus características. Fabiola es una persona muy cercana, es una persona muy afable, tiene una gran experiencia de gobierno y está ayudando mucho a todo este tipo de congregaciones. Entonces hay muchas que están preparadas para decir, bueno, pues vamos a hacer alianzas, es decir, apoyos, vamos a hacer acogernos unas a otras. Y ella dice que hay en muchas congregaciones que esto avanza, pero que hay otras que hay resistencias también muy generadas, que están generadas por muy diferentes causas, o sea que miedo a perder lo propio y también a no seguir perteneciendo a una congregación a la que pertenecemos desde hace años. Yo aquí me parece importante también, yo recuerdo en Londres haber estado en la casa general de las hermanas de Bussy, y en aquella casa, un día para un almuerzo, había hermanas de clausura, que procedían de un monasterio, y entonces contaron que el padre Timothy, cuando era provincial de Inglaterra, había acompañado a las hermanas de vida contemplativa, a las monjas, que el monasterio estaba acabando. Entonces la mejor solución que encontraron era decir, lo mejor es que vayáis a otra comunidad dominicana, que os acojan y que podáis hasta el fin de vuestros días estar en un ambiente y ahí estaban las monjas en la casa de las hermanas de la congregación de Bussy. Nosotros actualmente, yo en el mes de marzo he estado con la priora general, con Carmen, hemos estado en Canadá. Y a mí me ha parecido un tema muy bonito, además tal como las hermanas lo están viviendo. Las hermanas de Canadá es un grupo de hermanas mayores ya. Entonces hace 10 años, un poco más, tenían enfermerías comunes, enfermerías para las distintas congregaciones, y las hermanas estaban allí. Y sin embargo, no, nada. Entonces hace unos 10 años, a lo mejor un poquito más, las hermanas de enfermería en distintas enfermerías, pero después, con el tiempo, una enfermería que era muy buena la cerraron. Entonces decidimos con ellas organizar la casa con una buena enfermería para que las hermanas estuviesen allí cuidadas y resulta que después de 10 años, después de estupendamente tener todo organizado, claro, resulta que las hermanas responsables, pues todo el mundo va creciendo en edad y en sabiduría y en todo, y ha llegado un momento que no pueden, por mucho que tengan ya organizaciones de la casa, todo lo llevan los laicos, pero al final siempre tiene que haber alguien un poco responsable. Y entonces fuimos viendo con ellas qué se podía hacer. Y es muy bonito porque en Canadá ya llevan experiencia a nivel de vida religiosa de esto muchos años. Entonces empezaron a buscar dónde podemos ir juntas, dónde podemos ir, y entonces se ha encontrado una casa de una congregación que está en el origen de muchos hospitales, la fundación de muchos hospitales, que tenía en Montreal una casa enorme, y en esa casa enorme primeramente tampoco tenía ya hermanas para llenarla, porque todo es así, hay momentos en que las casas se llenan y otros momentos en que las casas también se van vaciando. Entonces estas hermanas que son verdaderamente trabajando en hospitales y que llevan muy bien todo este tema, dijeron, vamos a hacer ellas empezaron diciendo, vamos a hacer una gran enfermería para acoger nuestras hermanas, pero como habrá plazas libres, hermanas de otras congregaciones. Y luego se dieron cuenta que al lado de la enfermería tenían que acoger también las hermanas válidas que haya todavía, que no estén en la enfermería. Entonces es una estructura, una casa donde hay 500 hermanas, 250 en enfermería, y las otras 250
las suyas, de otras congregaciones, y viven claro, como es tan grande, pues son pisos. Este piso están las reparadoras, en este piso futuros estarán las dominicas, y entonces en esos pisos las hermanas que llegan, pues llegan con sus cosas, tienen pueden tener una pequeña cocina, pero en la casa común tienen de todo. Tienen los servicios por supuesto, los médicos, las hermanas de la enfermería van directamente a la enfermería, y las otras pues tienen los servicios de la oración, las misas, el oficio juntas, y luego las que no pueden salir pues lo tienen en el circuito cerrado de la televisión. Y no da agobio. Cuando te lo dicen dices, pero bueno, ¿dónde vamos, no? Pues no, porque aquello es tan grande y hay tal multiplicidad de sectores y de organizaciones, y claro, las hermanas pensar que van a poder estar juntas, que van a poder estar en un lugar, además, donde dominicas ahora no hay, pero probablemente podrá haber, donde hay hermanas que se han conocido cuando estaban en las reparadoras, que tenían una gran casa de acogida en Montreal, están allí, y que sin tener que cambiar tampoco, ellas pueden seguir, por supuesto, y van a seguir siendo dominicas, y sin hacer más complicaciones podrán estar ahí perfectamente, sabiendo que todo lo van a tener solucionado. O sea, que hoy día hay posibilidades enormes. En Estados Unidos ya hay casas de estas donde se acogen unas a otras. Cuando las congregaciones pueden asumir esa acogida, pues es tanto mejor, ¿no? Yo creo que aquí en España lo que se está haciendo ahora me parece que es mucho trabajar para tener fondos para poder cuidar a las hermanas hasta el final, pero aquí todavía no se da. La congregación, que tiene una casa enorme que se le está vaciando porque todavía la está llenando con sus propias hermanas, ¿no? Pero lo que hay ahora es que nos vamos a ayudar, que nos vamos a sostener, que vamos a estar unas con otras, y que el carisma, ese no acaba. No acaba, porque el carisma nosotras le tenemos y le transmitimos. Y esas hermanas, incluso que están en su enfermería, estarán haciendo todo lo posible, y las hermanas canadienses harán todo lo posible hasta el final para sostener la misión de la orden en Canadá. Y lo harán con sus fuerzas hasta el límite. Las mismas monjas de clausura, el monasterio de Bertheville ha hecho lo mismo. Está ahora en un sector, es en otro sitio, más cerca de donde era su monasterio, porque es importante los lugares, también en una casa hecha para personas mayores, donde ellas tienen todo un sector en el que van a conservar su vida monástica, su vida litúrgica, todo lo suyo. En esta asamblea se lanzó también la pregunta: ¿y si un día fuéramos una? Es una americana la que es una exposición en la que dice: vamos a soñar si un día somos una, y tenemos nuestra priora general, igual que los predicadores tienen su maestro general y tal. Yo creo que eso es un tema, yo personalmente pienso que no es necesario para el carisma. Ese es un tema organizativo. Pero cuando se ha vivido una unión, nosotras hemos vivido una unión, aunque sea una unión antes del concilio, las uniones piden primeramente que las personas tengan una edad todavía para poder cambiar, porque hay edades en las que es muy difícil poder cambiar y poder hacer proyectos nuevos, porque si unimos fuerzas es para la misión y para el trabajo, y hay ciertos grupos que eso ya no lo pueden hacer. Entonces hay que proporcionar otros medios, pero que nosotras, desde el Movimiento Internacional de Hermanas Dominicas, tenemos ya nuestra presencia y tenemos no solamente nuestra palabra, sino la colaboración a nivel de la orden. Eso ya está conseguido, eso ya está ahí, eso ya está conseguido en el sentido que estamos en ello y que trabajamos en ello. Y Margaret, que tiene una gran experiencia de esto, en una entrevista que le hacían también le preguntaban, entonces ella, que yo que acabo y estoy viviendo una unión, pues en América, con hermanas americanas, no es tan fácil incluso para nosotras. ¿Cómo vamos a hacer eso a un nivel? Porque además hay muchos lugares, y sobre todo en las comunidades más nuevas, en el que incluso puede haber fundaciones actualmente y ser reconocidas congregaciones. ¿Por qué? Pues porque allí donde están es importante que tengan el apoyo de la orden y que puedan ser dominicas. Y poco a poco ellas irán incorporando a todos los organismos. Pero ¿por qué vamos a impedir ahora una fundación aquí, allí? Eso es el espíritu y eso no. Yo creo que todavía, me parece que es en África, hay alguna otra congregación, y donde más es en Filipinas.
en Filipinas por la complejidad de los lugares y de la situación. También hay veces que dicen que muchas veces los obispos están mucho en el origen de estas fundaciones, porque un obispo quiere tener una congregación en su diócesis y entonces, oye, tal hermana dominica, ven, funda aquí, que seguro que... Entonces eso, pero bueno, que pida hermanas de esta congregación que está por ahí, pero bueno, eso no hay quien lo controle. Y vamos a ver este último punto, que es preparando nuestro futuro una perspectiva internacional. He cogido aquí 4 puntos de ese análisis de la vida dominicana apostólica que se hizo para esta asamblea de 2010, que refleja una amplia y rica visión de la realidad. Porque aparecen las fortalezas. ¿Cuál es nuestra fortaleza? Es el carisma de la predicación y la colaboración y cooperación a todos los niveles. Es una gran fuerza. Al mismo tiempo, tiene su contrapartida en las debilidades que puede llevar por el activismo, la resistencia al cambio, y también una cosa que analizaron muy importante, no reconocer las diferencias generacionales. En esta asamblea trabajaron y hubo presentes en la asamblea de 2010 hermanas jóvenes, que se oyó su voz, porque las diferencias de generación son fundamentales, y además lo tienen que decir ellas. Y luego otra cosa que también se notaba como debilidad, que haya una búsqueda de vocaciones indiscriminada. Esa búsqueda indiscriminada de vocaciones, es decir, vamos a ver, si las dominicas estamos en 111 países, busquemos dónde esas jóvenes pueden, cerca de ellas, iniciar la vida religiosa dominicana. Y no empeñarnos en traerlas a Europa, a América. Después, las oportunidades. Una oportunidad importante es poder unir la evangelización y ese deseo de espiritualidad, el diálogo y la apertura con la sociedad. Eso es una de las características, ayer Felicísimo lo decía, yo recordaba también al padre Lacordaire cuando restaura la orden en Francia, Lacordaire, que dice, este mundo al que tanto quiero. Y lo podemos decir hoy nosotros también, este mundo al que tanto queremos. Es nuestro mundo. Nos lo ha dicho Javier en la homilía esta mañana. La mirada positiva. Y también es la amenaza de que la cultura dominante la aceptemos sin ningún criterio. Esa crisis actualmente económica que nos envuelve, también la destrucción del planeta, son amenazas que tenemos. Y hoy, un poco los últimos puntos que yo voy a comentar, es que es necesaria mucha pobreza para poder acoger el reto de la misión, de la interculturalidad, porque cuando estamos lejos admiramos las diferentes culturas, pero cuando las vivimos de cerca es un reto que es difícil. Y también la intercongregación. Nos vemos y decir qué cerca estamos unas de otras, pero si vamos a hacer algo entre nosotras, ¿cuánto cuesta? Pero este camino es el que se abre entre nosotros como perspectiva de futuro. No hay otro camino. Cuando las hermanas ponían esperanza y audacia, es que pueden dar un equilibrio que es necesario para poder continuar ancladas en las raíces propias, las raíces dominicanas, y adaptarnos a todos los cambios que nos traen los métodos, las prácticas y la misión de predicación en el mundo actual. Entre nosotras es un hecho la comunicación, la apertura al cambio, el apoyo y la ayuda. Y de este hecho nos sentimos orgullosas y agradecidas. Agradecemos este camino realizado y agradecemos poder estar ahí. Podemos afirmar que hemos abierto el espacio de nuestra tienda a nivel internacional y al mismo tiempo sentimos la presencia y la fraternidad de las comunidades cercanas. Nos alegra encontrarnos y compartir, como aquí es nosotros cuando nos encontramos con hermanos y hermanas de una comunidad cercana. Nos alegra y nos conocemos de cerca también. DSI ha aceptado estos desafíos para la presente etapa y volverá a trabajar en ellos en la Asamblea del 2013. Y también nosotras y nosotros estamos invitados a conocerlos, a reflexionar,
a discutirlos, a enriquecerlos y a vivirlos. Aquí me refiero ya a las hermanas. Estamos abiertas, preparadas para ir dando pasos para avivar esa llama de la predicación y para continuar nuestra misión en la orden de predicadores. Podéis contar con nosotras porque estamos preparadas. Para acabar, vamos a acabar bajo el manto protector de María. ¿Os acordáis que Domingo tiene una visión y no ve a sus hermanos y hermanas en el cielo? Entonces se asusta un poco, ¿no? Esta es una acuarela moderna del año 2004 de una hermana americana, Thomas Watson, que tiene la siguiente explicación. María abre su manto a petición de Domingo, que busca en el cielo a sus hermanos y hermanas, y se da cuenta de que María está protegiendo a toda la familia dominicana, la vieja y la nueva. Vamos a ir viéndolos. A la derecha vemos a Domingo, que reza el rosario y sostiene el Evangelio según San Mateo. A su lado se encuentra Catalina de Siena, que reflexiona sobre su última carta al Papa. Y Pío V, con su tiara papal, contempla la escena. Tomás de Aquino ofrece a María su suma teológica, mientras que Alberto Magno lo invita a pasar adelante. Debajo de Tomás de Aquino está representado Jacinto de Polonia, que sostiene el Santísimo Sacramento. Al lado de Pío V hay una hermana china, y debajo de ella hay una hermana de nuestra época que acaba de terminar sus estudios. Ahí la tenéis. Podemos ver a Silvia. Estas figuras representan sus vocaciones, el don que el Señor ofrece a los que predican el Evangelio en el mundo. Abajo a la derecha, bajo la protección del manto, encontramos a Juana de Aza, la madre de Domingo, y el famoso perro de sus sueños. La representación de una hermana licenciada con su título en las manos simboliza la continua dedicación de los dominicos al estudio y al aprendizaje. Enfrente está Margarita del Castillo, que alcanzó la santidad como dominica después de ser abandonada por sus padres a causa de su ceguera y su deformidad física. A la izquierda de María, subimos otra vez arriba, encontramos a Vicente de Valverde en un barco. Es el español que zarpó al Perú como capellán junto con los conquistadores e intentó heroicamente salvar a los indígenas. Abajo encontramos a Rosa de Lima, con un cesto lleno de comida para los pobres. Y a Martín de Porres, un peruano de su misma época, con sus hierbas medicinales y sus amigos animales que lo observan. Hasta los ratoncillos andan por ahí. Debajo de Martín de Porres está su amigo Juan Macías, con su burro, que sabía el camino para llegar a las casas de los pobres en Lima. Detrás de Rosa de Lima está Fra Angélico, con su paleta de colores. Y detrás suyo las queridas amigas de Domingo, Diana y Cecilia. La mujer rubia que sonríe, allá arriba, es una dominica de nuestros días. Abajo hay otras dos figuras que visten el velo y representan los miembros fundadores de las congregaciones norteamericanas.
Yo no conozco sus nombres, pero seguro que es la fundadora de la congregación de esta hermana y las fundadoras más representativas y que representan a las demás. Atrás encontramos a Bartolomé de las Casas, con un brazo apoyado en la espalda de un nativo en su defensa. Más abajo hay miembros de la familia dominicana actual. Vamos a localizarlos. Una pareja con su bebé y otros dominicos utilizando la tecnología más avanzada para predicar la palabra del Señor y dar testimonio de este acontecimiento divino. Es bonita la acuarela, ¿eh? Es una acuarela que hay que entenderla. Yo al principio lo he llevado en algunos sitios donde a las hermanas no les gustaba nada. Y cuando se explica y con eso dice, pero que es verdad, qué bonito, mira, unos y otros. Sí, me parece importante. Bueno, pues entonces esto es un poco lo que yo tenía para hablar, y si os parece vamos a abrir un diálogo entre nosotros.